Una vez finalizada la agrupación de datos por medio de la tabla de distribución de frecuencias, lo siguiente es interpretar los datos con la ayuda de las medidas de tendencia central y de dispersión. Vamos a comenzar calculando las medidas de tendencia central. Las principales son la media, mediana y moda. Para calcular la media nos estaremos basando en el recurso que les compartí en plataforma y ustedes en la página 19 pueden localizar la fórmula correspondiente a la media. La voy a trasladar a la hoja de Excel para que la tengamos presente. Como pueden observar, se relacionan dos elementos para calcular la media y esos dos elementos corresponderían a la sumatoria de los puntos medios por las frecuencias absolutas. Vamos y ubicamos este encabezado en las diferentes columnas y pues los puntos medios por las frecuencias absolutas la tenemos en esta columna. Al final de la columna hay un dato que corresponde a la sumatoria de todos los puntos medios por las frecuencias absolutas. Este dato es el que va en esta parte de la fórmula, en la parte de arriba, y ese valor va a estar dividiéndose por n, que representa el número de datos que estamos analizando. Bueno, procedamos entonces a ingresar la fórmula correspondiente para calcular la media. Es este valor entre n, entre 50. Después nos pasamos a calcular la mediana. La mediana se calcula utilizando esta fórmula y antes de utilizarla pues debemos de tener en cuenta la siguiente consideración. Lo primero que hay que realizar es localizar la clase de la mediana. Esto se logra al dividir el número de datos entre 2 y el resultado se localiza en la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a realizar esa consideración de dividir el número de datos que tenemos, son 50, los dividimos entre 2 y pues el resultado nos va a dar 25. Entre 2, el resultado es 25. Quiere decir que este dato lo vamos a buscar en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas y donde localicemos este valor o el aproximado, en ese lugar o en esa clase se ubicará la mediana. Pues bueno, vamos a localizar este valor 25. Podemos observar que en la clase 1 la frecuencia absoluta acumulada es 9, por lo tanto no coincide ni se acerca a este valor 25. Procedemos al siguiente. El valor de la frecuencia absoluta acumulada es 28 para la clase 2. Quiere decir, entonces está muy aproximado a 25. Quiere decir, o deducimos de esto, que la clase de la mediana se va a ubicar en la clase número 2. Por aquí voy a poner esta pequeña nota para hacer referencia de ello. Y entonces aquí va a estar contenida la mediana. Recuerden que aún no sabemos cuánto vale la mediana y pues estamos en el proceso de calcular su valor. Enseguida, para poder ya relacionar cada una de estas variables que contiene la fórmula, pues necesito saber qué es lo que quiere decir cada una de esas variables. Voy a trasladar esta nota que viene en su material y a continuación vamos a analizar cada elemento. Necesitamos calcular la variable o el elemento LI. ¿Qué representa LI? Bueno, dice que es el promedio entre el límite inferior
que contiene la mediana y el límite superior de la clase anterior a la mediana. Como se indica aquí, pues voy a considerar los valores de los límites, tanto inferior como superior. El asunto aquí es averiguar cuáles serán esos límites a promediar. El primero de ellos pues será el límite inferior que contiene la mediana. Acuérdense que ya ubicamos la mediana, está en la clase 2 y el límite inferior por lo tanto será el valor 3.2. El segundo valor a considerar para promediar es el límite superior de la clase anterior a la mediana. O sea que si la mediana está en la clase 2, la clase anterior a esta, pues es la clase 1 y tendremos que considerar el valor 3.1, el límite superior de la clase antes de la mediana. Entonces vamos a promediar estos dos valores, 3.1, 3.2, para obtener el valor de LI. Tecleamos igual, abrimos paréntesis, vamos a sumar este más este, cerramos paréntesis y dividimos entre 2 para promediar esos dos valores. El resultado es 3.125. El siguiente dato que se ocupa para calcular la mediana pues es definir n, número de datos. Ese no hay ningún problema, sabemos que son 50 datos. Entonces nos pasamos a al siguiente elemento, que sería frecuencia absoluta acumulada. ¿De qué cosa? Bueno, aquí dice frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana. Vamos a poner aquí entonces FAA. De acuerdo a esto, pues entonces tendremos que ubicar la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana. Frecuencia absoluta acumulada está en esta columna de la clase anterior a la mediana. Aquí está la clase de la mediana. Entonces la clase anterior, el dato que le precede, pues va a ser el número 9. Vamos a anotarlo. Y ahí está ya reflejado el siguiente elemento, que es FAA. Siguiente elemento, frecuencia absoluta, y la descripción dice es igual a la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Ahora voy a buscar en lo que es la columna de las frecuencias absolutas, es decir, en esta columna, y voy a anotar la que le corresponda a la clase de la mediana, es decir, este dato, 19. Finalmente, el último elemento para proceder a calcular la mediana correspondería a la letra A, que representa el ancho de clase o también llamado intervalo de clase. Ese dato ya lo tenemos previamente calculado y es 2.4. Entonces vamos a indicarlo en esta parte, que el ancho de clase es igual a 2.4. Bien, entonces aquí voy a insertar la fórmula y respetando el siguiente orden de operaciones. Primeramente voy a ejecutar las operaciones que se indican en el corchete. Luego voy a multiplicar por el ancho de clase y finalmente voy a sumar con el valor de LI. Bien, entonces LI dijimos que es igual a 3.125 más, abro un paréntesis, otro paréntesis, para indicar la parte de arriba, n entre 2, otro paréntesis, n entre 2, cierro paréntesis, estoy encerrando esta operación, menos FAA es 9,
cierro paréntesis hasta ahí, indicando que primero se realice esta operación. Luego, una vez que se realice esta operación, se haga la división entre la frecuencia absoluta, que correspondería al valor 19. Cierro paréntesis. Hasta ahí es lo que contiene el corchete. Entonces esto lo voy a multiplicar por el ancho de clase, que es 2.4. Agrego un paréntesis más para indicar que todo esto pues es una sola operación, todo esto, para que el valor resultante de todo esto sea sumado con el límite LI, que ya ubiqué su valor aquí con la celda Q32. Finalmente doy enter. El valor de la mediana pues correspondería a 5.1. Voy a dejarlos con una cifra decimal, ya que la característica de los 50 datos que se están analizando en este ejemplo, pues como pueden apreciar, solamente contienen una cifra decimal.